Mis queridas amigas y amigos, un grato placer estar junto a ustedes el día de hoy. Y ahora me encuentro en otro lugar. Ahora sí, que les puedo decir que estamos en el extremo del sur de nuestro país, Chile. Y no tan solo el extremo de nuestro país, sino que el extremo del planeta. Aquí después de esta ciudad no hay absolutamente nada en términos de ciudades importantes, bueno, grandes me refiero, sino que deben haber pueblos muy bonitos y pequeños, y ya nos encontramos con la Antártica. Ese sería nuestro siguiente paso hacia el sur. Hemos tenido la oportunidad de conocer esta bella ciudad que lamentablemente no tuve la oportunidad de conocer cuando vivía aquí en Chile, por lo lejos justamente. Yo pensaba que conocía el sur de Chile, hasta Puerto Montt, la isla de Chiloé, donde estuve la semana pasada, pero prácticamente hay que recorrer la mitad del camino todavía para llegar a esta ciudad, Punta Arenas, y nos encontramos con paisajes y experiencias hermosísimas. Una de ellas, una muy conocida por aquellos que les gusta el turismo aventura, con lo que tiene que ver con las montañas, con los trekking, con el descubrir cosas nuevas. Hay muchos lugares preciosos. Me refiero, por ejemplo, a la ciudad de Puerto Natales, que fuimos el día de ayer. Y ahí se encuentra un punto muy interesante para aquellos que visitan nuestro país en el extremo sur. Me refiero a las Torres del Paine. Si tienen la oportunidad de googlear esta ciudad y este lugar, se van a encontrar con paisajes realmente hermosos. Yo comparto algunas de estas imágenes que pude tomar esta fotografía y estos videos con mis amigos Gabriel, Vivi, mi esposa. En realidad disfrutamos mucho. Y aquí estamos aún, ya nos quedan algunos días y vamos a participar de las reuniones aquí en Punta Arenas, y después vamos a volver un poco más al norte de nuestro país para después tomar algunos días en Santiago con la familia y abrazar también a nuestros hermanos, nuestros sobrinos, que, bueno, muchos de ellos por muchos años no los vemos. Solamente decirles, y ya aprovechando que estamos estudiando en las primeras clases lo que tiene que ver con la creación, les decía yo la semana pasada, yo a veces pienso, en realidad no tengo palabras para describir lo maravilloso que es vivir en este planeta, digamos, porque he recorrido muchos otros lugares que tienen características muy similares. Me refiero a la belleza, a la exactitud de cada cosa que está puesta. No puede ser coincidencia que tanta belleza en términos de la naturaleza, especialmente los lagos. Yo estuve la semana pasada en unos lugares donde una cantidad de volcanes impresionante, una cantidad de lagos impresionante, con colores que nunca en mi vida había visto y que se producen justamente por los sedimentos de los volcanes, llegan a las aguas y quedan en la superficie de los lagos y generan un color cristalino, a veces un poco verde, un poco azules, y muchas veces eso toma el nombre cada uno de los lagos que están por estos lados. De hecho, estuvimos ayer en uno que se llamaba la Laguna Azul, así como una película hace muchos años que probablemente ustedes vieron, unos colores turquesas, pero bueno, estoy realmente maravillado con lo que he podido ver, y bueno, ni siquiera puedo imaginar que estoy en mi propio país donde nací junto a mi esposa, y estoy muy agradecido por esta tierra. Los chilenos me entenderán. Pero también he tenido la oportunidad de viajar por otros lugares que son preciosos, por cierto, y solamente compartir con ustedes también estos momentos que me ha tocado vivir en esta etapa de la vida, donde les comento que he hecho mucho de menos a mis nietos. Hemos hablado con muchos de ellos y ellos también nos dicen que extrañan a sus abuelos. Pero bueno, ya volveremos en un par de días más a abrazarnos. Estaba comprando algunos recuerdos para mis nietos justamente el día de ayer. Y cuando estaba en la tienda con mi esposa, viendo cada detallito, cada cosa, de repente veo que alguien me observa. Bueno, yo no paso desapercibido porque ustedes han visto un poco alto, pero me miraba una señora y un caballero,
Y al final se acercaron y finalmente me dijo, ¿usted es el hermano Calquín? Y yo le dije, por supuesto. Oh, lo que pasa, me dijo, es que nosotros lo vemos en los videos que usted hace de Ven, sígueme. Bueno, el asunto es que terminó siendo una pareja que vive muchos años en Argentina. De hecho, aquí nosotros estamos muy cerca de la frontera de Argentina. Y ellos, siendo chilenos, viven entre 35 y 40 años en Argentina y estaban paseando. Y tuvimos la sorpresa mutua de encontrarnos y en esa misma tienda nos abrazamos como si no hubiésemos conocido una vida. La gente de la tienda nos miraba como diciendo, oye, esto, ¿cómo puede ser que se encuentren y parece, bueno, definitivamente se veía que no éramos conocidos, porque al principio nos presentamos, es usted tal persona, y después terminamos abrazados. Bueno, conocimos a la familia Mancilla y finalmente él me comentaba y me decía y me compartía la experiencia de su conversión en la iglesia. Estando en Chile en su comienzo, viendo pasar a algunos misioneros, pero finalmente moviéndose a Argentina, se repitió la historia con algunas hermanas y me contaba la experiencia de cómo ellos finalmente pudieron sentir por el Espíritu que estas cosas eran verdaderas. Y pudimos ver una familia maravillosa, muy fiel, e incluso compartimos con otra familia que estaba con ellos, que el esposo de la familia se había bautizado hace un año atrás nomás, justamente por recibir el evangelio de esta familia Mancilla. Y bueno, aprovechamos de tomarnos una fotografía con ellos. También él me contaba, como les decía, la experiencia de su bautismo. Y nos intercambiamos los teléfonos, por cierto, y vamos a ver la forma de poder visitarnos en el futuro. Mi amigo quedó muy entusiasmado, Gabriel, con su esposa Vivi, de en algún minuto cruzar la frontera y visitarles en Argentina. Hay lugares preciosos también ahí y por supuesto él quedó muy animado de poder recibir a algunos compatriotas ahí en Argentina. Así que puras cosas interesantes, una sorpresa muy agradable. Y esto de alguna manera me da la pauta de que hay mucha gente que ve estos contenidos y me da mucha alegría. Que no tan solo gente de aquí de Sudamérica, sino que también he recibido mensajes de incluso otros continentes, de personas que ven estos videos de YouTube. Y de alguna manera, aunque no nos conozcamos, podemos disfrutar de poder juntos aprender y seguir repasando esto que es el Evangelio verdadero de Jesucristo. Qué maravillosa oportunidad tenemos de poder estudiar juntos este programa tan inspirado como es Ven, sígueme. Hoy, rápidamente, no quiero abusar mucho de su tiempo, nos toca repasar lo que tiene que ver con el capítulo 6 al 11 del libro de Génesis. Y eso ya por última vez, tomando parte del libro de la Perla de Gran Precio, este libro de Moisés que nos ha dejado tantas enseñanzas, vamos finalmente a revisar también el capítulo 8 de Moisés. A veces nosotros podemos pensar y empezar a meditar por qué es tan importante revisar estas historias en el Antiguo Testamento. Pero José Smith nos explicó de una manera muy gráfica en José Smith Mateo, capítulo 1, versículo 41, que si quisiésemos saber nosotros cómo será la segunda venida de Jesucristo, él nos decía, como fue en los días de Noé, también será la venida del Hijo del Hombre. Esto de alguna manera nos da a entender de que estas historias definitivamente nos pueden ayudar a prepararnos también y saber qué pasará si somos obedientes o desobedientes con los profetas. Y no es extraño que en este libro de Mateo 1, en el versículo 41 de Mateo 1, de la historia que se cuenta aquí en la Perla de Gran Precio, podemos ver específicamente esta similitud
Y vale la pena que entendamos que las formas como el Señor enseña a sus hijos está muy ordenada en el tiempo incluso. Muchas de las cosas que recibieron los profetas antiguos no han cambiado absolutamente nada. Las cosas y las instrucciones que recibió Adán y su familia, y Enoc y su pueblo, y ahora Noé y su familia, no son diferentes a las sugerencias y a las enseñanzas que hoy día recibimos como miembros de la Iglesia de Jesucristo. Y el Señor lo hace de la misma manera también, llamando a un profeta, advirtiendo al pueblo de las cosas que pueden ocurrir si es que no obedecen u obedecen, y definitivamente todo centrado en el Salvador, que podamos mirarle a Él, sus enseñanzas, los convenios que nosotros podemos hacer con Él, y por supuesto ser leales y cumplir cada uno de ellos. No hay que olvidar que gran parte de los problemas que existieron en la época de Noé estaba muy ligada a lo que era la corrupción, el pecado, el apartarse de las cosas correctas. Que llegó un punto, imagínense ustedes, que el Señor tuvo que mandar este diluvio que ustedes conocen muy bien. Vamos a hablar un poquito de eso y vamos a aprender, ojalá, algunas cosas nuevas que personalmente también he aprendido esta semana. Y vamos a aprender que en la medida que veamos algunos episodios que incluso pueden llegar a ser muy dramáticos, finalmente uno, si lo analiza bien, se va a dar cuenta que el Señor obra para ayudar a los fieles, para bendecir a sus hijos. Aunque a veces, con las catástrofes que a veces uno ve, se puede pensar que Dios incluso está alejado de bendecir al ser humano, pero no. Estas situaciones, estas experiencias nos van a dar a entender que efectivamente las cosas que ocurren son efectivamente para bendecir a sus hijos. Y al final de los capítulos del día de hoy del libro de Génesis, finalmente se menciona la historia de la Torre de Babel. ¿Recuerdan ustedes? Exactamente, este pueblo que se había alejado absolutamente, había comenzado a hacer cosas que no eran correctas, y ellos deciden entonces cambiar las enseñanzas que se habían recibido por mucho tiempo, y ellos deciden tomar un camino diferente. Y lo vamos a explicar inmediatamente cuando lleguemos a ese punto. Digo tomar un camino diferente porque ellos decidieron simplemente comenzar a hacer un edificio grande y llegar al cielo de una manera como ellos pensaban que se podía hacer, no entendiendo que en realidad la forma de llegar al cielo es justamente a través de estos edificios, por cierto, pero en la cual se pueden recibir las ordenanzas adecuadas, y no necesariamente hacer un edificio que físicamente llegue al cielo, sino que siendo obediente, cumpliendo con los convenios, finalmente vamos a poder, por esta fidelidad, llegar al cielo. Y esto no está relacionado con generar y hacer un edificio alto para alcanzar el cielo, sino que alto en espiritualidad, en dignidad, en obediencia a los líderes y, por supuesto, la relación que cada ser humano puede tener con su Padre Celestial, acercándose a través de Jesucristo. Por lo tanto, es muy interesante ver qué pasa con el pueblo de, por ejemplo, Enoc, que vimos la semana pasada, y qué pasa con el pueblo de Babel, que ambos a lo mejor tenían el sentido de llegar al cielo, pero uno sí lo logró, y vamos a ver la suerte que tuvo este otro pueblo, porque quisieron buscar otras formas de llegar a lo alto. En este estudio en que estamos tomando un poquito de la perla de gran precio de Moisés y de Génesis, no voy a empezar a comparar un versículo con otro. Se habla prácticamente lo mismo. Recuerden que en Moisés tenemos algunos elementos interesantísimos que probablemente no están en el Antiguo Testamento, pero de alguna manera en Moisés uno puede ver cómo el relato que ahí se presenta se engrandece, se recalcan cosas que a veces en Génesis no se abordan con tanto detalle. Por lo tanto, me concentraré en lo que es el capítulo 8 del libro de Moisés. Y entonces ustedes, como les decía, hacen las comparaciones correspondientes después con los capítulos
que hoy día se encuentran en Génesis. Una de las cosas que aprendemos en el Antiguo Testamento al principio, y por cierto en el capítulo 8 de Moisés, es que el pueblo de Noé estaba bastante desobediente, corrupto, y las familias se habían corrompido absolutamente. A veces nosotros decimos, bueno, ¿por qué tanta maldad en este comienzo, digamos? A pesar de que ya habían pasado algunas generaciones, pero ¿por qué tanta maldad alrededor de esta familia? Noé fue llamado, por cierto, a llamar al arrepentimiento a la gente, pero no tuvo éxito. Absolutamente sus corazones estaban cerrados. Y las medidas fueron extremas. Recuerden ustedes que vino un gran diluvio, o sea, prácticamente incluso se dice en las Escrituras que barrió con toda la gente. Mucha gente falleció, mucha gente murió. Y miramos esa situación como algo terrible. Incluso pensamos cómo Dios podría hacer este tipo de tomar este tipo de resoluciones por la historia, digamos. Sin embargo, ahí está. Y las opiniones están abiertas. Mucha gente pensará que a lo mejor fue incorrecto. Hay otros que a lo mejor pensarán algo diferente. Pero siempre desde muy joven yo me preguntaba cuál fue el motivo por el cual esta gente comenzó a decaer en su fe. Y no hace falta mucho comenzar a leer en el capítulo 6 de Génesis o en el capítulo 8 de Moisés. Y rápidamente nos vamos a enterar cuál fue realmente la razón por la cual comenzó este decaer en la fe de aquellos que se supone que debían seguir a Dios. Al principio del libro de Moisés se da una especie de genealogía para que entendamos de dónde aparece Noé. Aparece también el nombre de Matusalén, otros personajes, hasta que finalmente llega a este Noé que tan famoso se hace por lo que tiene que ver con el arca y la historia que ustedes bien conocen. Y en el versículo 10 de Moisés 8 dice, y Noé y sus hijos escucharon al Señor. ¿Ok? Ahí partimos más o menos dando el contexto, personas obedientes, familias que estaban tratando de hacer el bien, y obedecieron. Y se les llamó los hijos de Dios. ¿Por qué les hago esta aclaración? Para que cada vez que ustedes escuchen en estos relatos la frase hijos de Dios, nos estamos refiriendo a las personas que por supuesto están tratando de hacer lo correcto. Si hablamos de una nomenclatura de hoy, podríamos decir que eran los miembros de la iglesia. ¿Les parece? Para que nos ubiquemos dentro del mismo lenguaje. Entonces aquellos que estaban bien, obedecían, se les llamaron los hijos de Dios. ¿Ok? Específicamente hablando de Noé y sus hijos. Y aquellos que obedecían. Y fíjense lo que pasó, y aquí está. Y el versículo 14 dice, y cuando estos hombres empezaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, los hijos de los hombres vieron que estas hijas eran bellas, y tomaron para sí esposas según su elección. Mire, estos dos versículos en forma muy sucinta, de alguna manera da la pauta de lo que pasa más adelante. Finalmente lo que ocurrió es que las personas, los hijos de Dios, comenzaron a mezclarse con los hijos de los hombres, entre comillas. Hablando en nomenclatura de hoy, podríamos decir que los miembros de la iglesia se comenzaron a casar con personas que no eran del convenio, que no tenían sus mismas creencias. Y con el respeto de muchas de las personas que pueden estar escuchando, es probable que hoy día ocurran circunstancias muy similares. No quiero decir que hay que tomar una decisión diferente a la que ustedes elijan, esto es absolutamente libre, pero siempre se nos ha enseñado. ¿Recuerdan ustedes este concepto? No unáis a un yugo desigual. Sabemos que si hay un miembro de la iglesia, lo más natural y lo más adecuado sería a lo mejor conocer personas de la misma creencia y partir un proyecto en común. Alguien dirá, bueno, yo me casé con alguien que no era miembro y a lo mejor estamos todo bien, a lo mejor incluso en el futuro se bautizó, bienvenido. Cada proyecto de vida es absolutamente respetable,
pero yo simplemente estoy constatando algunos hechos. A veces yo pienso cuando una persona que cree en Dios, que tiene convenios, que ha ido al templo, que tiene un norte y de repente comienza a unir su vida con alguien que no tiene las mismas creencias, que no tiene un testimonio de Dios, de la restauración, no lo sé, evidentemente en el caminar vamos a tener circunstancias complicadas. Bueno, aquí llegamos al extremo, que las personas que eran miembros de la iglesia se comenzaron a casar con personas que no eran de la iglesia. Y lamentablemente, fíjense cómo, y esto no tiene que haber ocurrido en una generación o algo, empezó a pasar el tiempo y evidentemente las personas comienzan a alejarse de lo correcto. Fue tanto así, y así lo constata la historia, que la corrupción bañó toda la tierra. Cuando Noé comenzó a trabajar, a tratar de llamar al arrepentimiento a las personas ni siquiera escuchaban sus enseñanzas. Llegó a tal punto, esto es lo que a mí me trae a pensar, llegó a tal punto la corrupción que prácticamente el Señor tuvo que barrer toda la tierra. Y estaba leyendo algunos comentarios, y ustedes también lo pueden hacer al leer el manual de Ven, Sígueme, el diluvio que vino, y esto fue una de las consecuencias, finalmente vino para bendecir a los hijos de Dios. Y ese concepto a mí me trajo un poquito de cortocircuito en la mente, porque imagínense cómo va a ser una bendición matar a tanta gente. El Señor tiene la responsabilidad de enviar los espíritus a la tierra para que se desarrollen, para que tengan un albedrío, para que tengan la posibilidad de progresar. Y la corrupción llegó a tal grado que fue necesario que esto ocurriera para que el Señor siguiera enviando espíritus a esta tierra. Por lo tanto, este evento, este punto, fue una bendición para aquellos que estaban esperando el momento de venir a esta tierra. Hemos aprendido, y ustedes también, en muchas clases, en muchos discursos, que finalmente hay un simbolismo muy interesante aquí que tiene que ver con el diluvio. Definitivamente la tierra completa fue cubierta por agua. Y al decir que fue cubierta por agua, me imagino que en su mente inmediatamente hay algo que tiene que ver con una ordenanza. Así como cada uno de nosotros se sumergió en el agua cuando entró en estas aguas del bautismo, de la misma manera la tierra recibió su bautismo por inmersión. Y hemos aprendido que justamente este fue un simbolismo de lo que significa el bautismo. Aún la tierra recibió esta ordenanza. Así como la tierra en su momento fue condenada a causa de elecciones de los seres humanos. Recuerda, la tierra será maldecida por tu causa. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Así la tierra también puede ser redimida. Así la tierra también fue bautizada. Así la tierra también será purificada en el futuro. Recibirá una gloria paradisíaca y también será renovada y recibirá su gloria celestial. ¿Cuántas escrituras no hemos escuchado en relación a esto? Por lo tanto, la tierra también pasa un proceso, así como los seres humanos, de cada una de estas ordenanzas, paso a paso hasta llegar a lo que significa finalmente la gloria celestial. Por lo tanto, no subestimemos los consejos y las instrucciones que recibimos de nuestros líderes. Cuando escuchamos a no unirse a un yugo desigual, cada uno tiene la opción de hacer lo que desee, por cierto. Pero la sugerencia es que comencemos a caminar con personas que tienen nuestras propias creencias. Díganme ustedes si no es más adecuado comenzar un matrimonio, probablemente sellado en un templo, teniendo esas creencias que son similares y empezar a trabajar juntos lo que viene para ese nuevo matrimonio y recibir hijos dentro del convenio. Estoy hablando de lo que es el ideal. Yo personalmente conozco familias maravillosas que no empezaron de esa manera, pero todos tenemos la libertad de elegir y por supuesto tomar sus propias decisiones.
Como les decía al principio, yo estoy constatando un hecho. Lo que pasó en la época de Noé, el origen de este debacle que comenzó fue justamente que la gente comenzó a unirse a un yugo desigual y los hijos de Dios se comenzaron a mezclar con los hijos de los hombres y no fueron fieles y leales a lo que tiene que ver con el seguir los mandamientos de Dios. Y esto está explicado en el versículo 17 de Moisés 8. Y el Señor dijo a Noé: no luchará mi espíritu con el hombre para siempre, porque él ha de saber que toda carne morirá. Sin embargo, serán sus días 120 años, y si los hombres no se arrepienten, mandaré las aguas sobre ellos. Existió una advertencia. Si esto no lo hacen, vendrá esta consecuencia. Aparentemente la gente no fue obediente y las cosas se dieron tal cual ustedes corroboran en las Escrituras y saben exactamente lo que ocurrió. Se menciona en el versículo 18 que en aquellos días habían gigantes. Hablamos de eso la semana pasada, que no necesariamente estamos hablando de personas de alta estatura, sino que también estamos hablando de personas que están caídas, que están lejos de Dios, personas desobedientes. Y fíjense que en el versículo 18 habla de que estos gigantes o estas personas caídas estaban buscando a Noé para quitarle la vida. Fíjense cómo se repite esta historia. En todas las Escrituras hemos encontrado que cuando los profetas abren la boca, empiezan a llamar al pueblo al arrepentimiento. Por supuesto, la gente que no está haciendo lo correcto tiende a apagar esas palabras, tiende a no tan solo no obedecer e irse, sino que tratan también de apagar el volumen de las palabras de los profetas. Y a veces eliminar al profeta parece ser un remedio mucho más rápido. Y no fue diferente con Noé. Y el Señor ordenó a Noé según su propio orden, sacerdocio, y le mandó que saliese a declarar su evangelio a los hijos de los hombres, tal como fue dado a Enoc. La historia de los profetas es exactamente la misma. Y siempre vendría siendo esto como un gran giro eterno. Esto no cambia, siempre ha sido así. Y es hoy día también. A través de la historia nos damos cuenta cómo Dios siempre nos ha enseñado con modelos. Incluso a través de la naturaleza podemos ver esto como en la historia, con el ser humano. Y Dios también usa esta forma, de una forma en que Él llama a un profeta, por ejemplo, y lo ha hecho a través de la historia, desde Adán. Y nos da a través de Él las enseñanzas que nosotros tenemos que aprender. Exactamente lo hizo con Noé, también lo hizo con Abraham y también con Moisés. Y Él nos da la forma como el ser humano y las familias pueden ser eternas. Y nos da esta fórmula, y lo ha dado desde Adán, a través de un hombre y una mujer, teniendo hijos, familia. Es la forma como finalmente podemos saber que hay un Salvador y que podemos hacer convenios con Él para volver a su presencia. Si ustedes analizan la historia, vamos a ver que esto se repite. Desde Adán, insisto, hasta el día de hoy. Modelos, un giro eterno, la forma como Dios nos enseña, desde la antigüedad hasta el día de hoy. En el libro de Moisés podemos ver cómo esta prédica de Noé no fue del todo exitosa. Y claro, las personas que estaban siendo disciplinadas y enseñadas, ellos decían: nosotros no estamos haciendo nada malo, estamos haciendo lo que pensamos que es correcto. Y no hicieron caso a las palabras del profeta. Lo dice específicamente el versículo 21 al final del mismo. Y en el versículo 22 dice: y Dios vio que la iniquidad de los hombres
se había hecho grande en la tierra. Ya podemos ver cómo comenzaba el decaimiento de estas personas. ¿Qué pasa con Noé? Como cualquier profeta, insistió, siguió adelante. Versículo 23, y sucedió que Noé continuó su predicación al pueblo diciendo, escuchad y dad oído a mis palabras. Y fíjense cuál fue el mensaje. Fíjense la similitud con respecto a lo que hoy día ocurre. Creed, lo vimos la semana pasada, creed y arrepentíos de vuestros pecados y bautizaos en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, tal como nuestros padres, y recibiréis el Espíritu Santo, a fin de que se os manifiesten ¿qué? Todas las cosas. Y si no hacéis esto, ahí está la contraparte, las aguas vendrán sobre vosotros. Sin embargo, no escucharon. Ahí está el resultado en un versículo. La prédica, la actitud de la gente y la consecuencia. Y finalmente en el versículo 25, yo quiero que ustedes hagan una pequeña comparación con respecto a los versículos del libro de Génesis. Porque el libro de Génesis, y esto ayuda también para reivindicar esa frase de los artículos de fe, donde dice que creemos en la Biblia hasta donde esté traducida correctamente. En esta historia, en el libro de Génesis, hay una frase que es un poco contradictoria con respecto a otros pasajes de las Escrituras del libro, en la Biblia en general. La primera dice que Dios se arrepintió de crear al hombre. Ese concepto de arrepentirse es contradictorio con otras escrituras que dice que Dios no es hombre para que se arrepienta. Entonces, si uno toma estas dos escrituras, se va a dar cuenta que es contradictoria, por cierto, porque en una parte Dios se está arrepintiendo de algo y en otro versículo de la Biblia habla de que Dios no es un hombre para que se arrepienta. ¿Me explico? Entonces, si ustedes van al libro de Moisés y ven el versículo 25, se despliega entonces una claridad con respecto a este versículo. Y ya no está la palabra arrepentirse, sino que eso es reemplazada con respecto al libro de Génesis, y lo correcto es lo que aparece aquí en el libro de Moisés, que dice, y le pesó a Noé, y se afligió su corazón de que el Señor hubiese formado al hombre sobre la tierra, y se apesadumbró su corazón. ¿Tiene sentido lo que le estoy diciendo? Ese versículo es muy, muy claro. Obviamente, Dios estaba muy apesadumbrado por todo lo que estaba ocurriendo. Y la palabra arrepentirse, como sale en Génesis, parece ser que es un poco contradictoria. Por eso algo a la salvedad para que ustedes puedan seguir profundizando. Y hay muchos otros ejemplos que hablan en ocasiones de palabras y frases que pueden ser un poco contradictorias. Esto tiene que ver con las traducciones que la Biblia ha tenido a través de la historia, los años, y por supuesto, la bendición de tener estos 8 capítulos del libro de Moisés, como les decía yo en clases anteriores, llega a ser una bendición maravillosa de poder entender un poquito mejor esta historia. Y en el versículo 26 dice, y el Señor dijo, raeré al hombre que he creado sobre la faz de la tierra, tanto hombres como bestias, y lo que se arrastra, y las aves del cielo, pues le pesa a Noé que yo los haya creado y hecho. Ahí también hay una diferencia con respecto al Antiguo Testamento. Y me ha invocado porque han intentado quitarle la vida. ¿Ok? Fíjense ustedes que hay una situación concreta que se va a verificar, que se va a producir, pero fue por causa evidentemente de la desobediencia y la
y los pecados de las personas que estaban en ese minuto sobre la faz de la tierra. Versículo 27 dice: y así Noé halló gracia ante los ojos del Señor, porque Noé fue un hombre justo y perfecto en su generación, y anduvo con Dios, así como sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. También se habla mucho de lo que tiene que ver con este versículo, la palabra perfecto. Sabemos que toda la gente que vive en esta tierra no es perfecta. Todos cometemos errores, todos somos pecadores. Lo dice el mismo Salvador en su momento: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, dice Primera de Juan. El siguiente versículo describe el ambiente general de lo que se estaba viviendo ahí. La tierra, a mí me da me impresiona cuando se habla de la tierra como un ente. Dice: la tierra se corrompió delante de Dios y se llenó de violencia. ¿Pueden pensar que hoy tenemos un escenario bastante parecido a esto? Ustedes tendrán la respuesta. No es extraño entonces que el Señor, a través de José Smith, definió que lo que rodeaba la historia de Noé fue muy similar a la segunda venida. Los dejo para que sigan meditando en relación a esto. Y miró Dios la tierra, y he aquí estaba corrompida, dice el versículo 29, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo Dios a Noé: ha llegado para mí el fin de toda carne, porque la tierra está llena de violencia, y he aquí destruiré a toda carne de sobre la tierra. Insisto, piensen en esta instancia, piensen en lo que estamos viviendo hoy, piensen en lo que estaba viviendo Samuel en la Manita en el libro de Mormón y todo lo que rodeaba el mundo de los nefitas en la época de tercer Nefi, por ahí, recuerdan ustedes, antes de la venida de Cristo aquí a las Américas, todo lo que pasó previo a eso. Parece ser que son situaciones bastante similares y que nos enseñan en diferentes episodios de la historia del ser humano las mismas circunstancias, las mismas cosas que podrían eventualmente ocurrir. Muy interesante. Haciendo una lectura rápida de lo que es el libro de Génesis, que por supuesto tiene relatos con capítulos mucho más detallados y amplios de lo que el libro de Moisés en este caso nos da, pero el libro de Moisés nos aclara algunas frases que son muy importantes, que son contradictorias en otro momento, que era un poco el propósito por la cual José Smith tomó todo esto. Sin embargo, si vamos al capítulo 6 de Génesis, nos vamos a dar cuenta, ustedes pueden leerlo por supuesto todo, que hay más detalles con respecto al arca, a todo lo que pasó con Noé, la parte arquitectónica, por así decirlo, de construcción del arca misma, lo que le dice a Noé en relación a lo que debe hacer. Le dice exactamente que va a enviar un diluvio. Y después dice: estableceré mi convenio contigo, dice el versículo 18, estoy en Génesis 6. Y entrarás en el arca tú y tus hijos y tu esposa y las esposas de tus hijos contigo. Al leer el versículo 18 es imposible no pensar en lo que pasa con nosotros. A pesar de que de repente nosotros podemos ver a nuestro alrededor mucha corrupción, mucha violencia, muchas cosas negativas, a veces pienso que nosotros también deberíamos construir nuestra propia arca. Y a lo mejor esta arca podría ser las paredes de nuestro propio hogar. Y que el Señor haga convenios con nosotros, que seremos protegidos. Y entraremos en este hogar, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros nietos, y que de alguna manera podamos protegernos de las cosas que están fuera de ahí. Estoy hablando simbólicamente. Cada familia debería también pensar que cada hogar podría ser como un arca que nos pudiese
proteger del viento, de la lluvia y de las cosas que pasen fuera. Y ojalá que podamos en ocasiones cerrar fuertemente y sellar las ventanas para que no entre ninguna cosa que nos dañe. Y cuando haya un buen clima, es probable que podamos abrir las ventanas, respirar aire puro y poder beneficiarnos de las cosas que están fuera. Por ahí una vez escuchaba en la época de mi juventud, mis padres siempre me decían, examinadlo todo y retened lo bueno. Palabras de las Escrituras. Y eso es. Pero en ocasiones tenemos que cerrar las ventanas definitivamente y protegernos de las cosas que están allá afuera. Todas las instrucciones que se recibieron en el capítulo 6 de Génesis, el versículo final me llena de admiración a Noé. Y ojalá que esto también sirva de ejemplo para nosotros. Y lo hizo Noé. Así hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Cuántas veces nosotros somos tan exactos en la obediencia? Ojalá que pudiésemos en cada asignación, en cada sugerencia de nuestros líderes, pudiésemos ser tan obedientes como Noé, que hagamos todo conforme a lo que Dios nos manda. Me encanta el versículo 22. Todo este relato, desde el capítulo 6 al 11, está lleno de simbolismo. En realidad el Antiguo Testamento completo está lleno de simbolismo. Yo les invito a cuando estudiemos historia tras historia, empecemos a extraer algunos símbolos que nos pueden ayudar en el día a día, hoy, en nuestra vida. Estábamos hablando de entra tú y toda tu casa en el arca, versículo 1 del capítulo 7. Ya les hablaba de eso. La lluvia, esta gran tormenta afuera del arca que inundó todo el mundo, insisto con los símbolos, duró, ¿sabes cuánto? Bueno, 40 días y 40 noches. En nuestro país, en Chile, y me imagino que en otras localidades, a veces un par de horas de lluvia intensa hace que las ciudades completas se inunden, especialmente en el norte de nuestro país, en Chile. He escuchado también en Europa, en España, en un par de localidades, a veces un día lloviendo, 2 días lloviendo con mucha fuerza, las ciudades completamente se quedan bajo el agua, literalmente. Imagínense, 40 días y 40 noches. No es extraño de saber que finalmente todo quedó bajo agua. Todo el capítulo 7 representa un poco lo que hemos estado conversando en estos últimos minutos. La protección que el arca nos puede dejar a nuestra familia. Y puedo ampliarlo a nuestra familia extendida, a nuestro barrio, en la iglesia. Es muy interesante que en ocasiones necesitamos un lugar de protección. Y a veces la protección no necesariamente está relacionada con un lugar físico, 4 paredes tan solo, sino que tiene que ver con las enseñanzas, los principios, los mandamientos, el cumplir los convenios. Esto finalmente llega a ser la mejor arca de protección para cada uno de nosotros. Cuando vamos al templo, recibimos convenios, recibimos promesas, hacemos convenios, por cierto, recibimos promesas y nos vamos junto a nosotros con cierta ropaje, con cierto simbolismo también que representa al Salvador, que nos cubre. Ustedes pueden saber a qué me refiero, que nos cubre de lo que se supone que no es bueno. Y esa es la manera, más allá, insisto, de 4 paredes, el poder ser obedientes a lo que Dios nos pide. En el capítulo 8 de Génesis ustedes pueden ver qué pasó cuando ya atenuó toda esta lluvia. Hay una paloma ahí que se envía, pasan 7 días, simbolismos van y vienen, después espera un poco más, otros 7 días van, después la paloma parece ser que descubrió tierra firme y ya está. Y la historia comienza y ustedes saben lo que efectivamente ocurrió después. Después de un par de intentos de ver que esta paloma volvía y en algún minuto no volvió,
que era una señal inequívoca de que había tierra firme, lo primero que hizo Noé al salir a tierra firme es justamente edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Recuerden que todo esto fue enseñado desde el principio y todo esto tenía también un norte que estaba relacionado con Jesucristo. En el capítulo 9 hay como una especie de reseteo. Se le vuelve a dar las instrucciones a Noé, muchas parecidas a las que recibió Adán y Eva. Vamos, multiplíquense, hay que seguir adelante, fructificad y multiplicaos, dice el versículo 7. Procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: He aquí yo establezco mi convenio con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Se hace. Fíjense que Dios siempre con nosotros se mueve a través de convenios. No subestimemos esto. Hoy día nosotros hacemos convenios fundamentales desde que entramos a la iglesia, con el bautismo, con el don del Espíritu Santo, con el sacerdocio, con las investiduras en el templo y también finalmente con el matrimonio celestial. ¿Y saben qué? Renovamos estos convenios. Semanalmente ustedes saben exactamente cuándo y a qué hora. Exactamente en la hora de la sacramental. Espero que ustedes hayan tenido la oportunidad esta semana de renovar sus propios convenios. No olviden esto. En el capítulo 10 hay muchos nombres, muchas generaciones que se ven ahí y se habla de los hijos específicamente de Noé. Y vale la pena recordar que a través de Sem, uno de los hijos, se cuenta a Abraham, que ustedes saben exactamente quién es este Abraham, cuya esposa fue Sarai, dice. Y vamos a hablar, por supuesto, mucho en las siguientes clases de este Abraham, que después el Señor lo nombra como Abraham. Y en el capítulo 11 de Génesis podemos encontrar la historia de la Torre de Babel. Se habla aquí de que se tenía en su comienzo todos una misma lengua, ¿recuerdan? Está en el primer versículo. Nosotros tenemos antecedentes valiosísimos de esta historia, con lo que tiene que ver con los jareditas y la historia que se encuentra en el libro de Éter, en el libro de Mormón. Y aprendemos de Jared, aprendemos del hermano de Jared. Recuerda historias preciosísimas que si ustedes quieren ir a clases anteriores de cuando estudiamos el libro de Mormón, ustedes pueden ir perfectamente a la historia ahí del libro de Éter, en los primeros capítulos. Pero sabemos que lo que ocurrió ahí, la gente empezó a construir una gran torre. Les decía yo al principio de la clase que efectivamente, más allá de que estén construyendo una torre de un piso, 10 pisos, 100 pisos, era básicamente que esta gente se había apartado de los conceptos correctos del Evangelio. Sabemos que los templos eran los lugares sagrados donde ellos debían adorar a Dios. Y finalmente lo que ocurrió es que ellos comenzaron a buscar una forma de llegar a Dios de una forma física, más allá de una forma espiritual. Les decía yo al principio de la clase que tenemos a dos grandes grupos que tenían quizás la misma intención, pero la forma fue absolutamente diferente una de otra. Una, el pueblo de Enoc, que por cierto quería llegar a donde estaba Dios y lo hicieron de una forma adecuada, con humildad, con obediencia, con creer en Cristo. Y finalmente, fíjense, fueron trasladados. Y no tan solo llegaron a la altura de un edificio grande, sino que llegaron a la altura de poder ser trasladados a un estado de gloria diferente. Y que esperarán el momento del milenio para que ellos puedan ser protagonistas y ejemplos nuestros en ese minuto. Y por otro lado tenemos al pueblo de Babel, que claro, ellos pensaron en tomar las herramientas y usar los conocimientos que tenían para pegar ladrillo tras ladrillo de una forma como nunca antes se había visto, y pensaban que construyendo el edificio más grande podían ellos
por sus propios medios, sin una ayuda externa ni de los cielos, llegar a donde estaba Dios. Por lo tanto, esto es más allá de una construcción de un edificio. Está el apartarse de los conceptos correctos que tienen que ver con las cosas espirituales. Dios no hizo nada más y nada menos que ustedes lo que ya saben, confundir su lenguaje, su vocabulario, su forma de comunicarse. Aquí podemos estar hablando una clase entera en relación a esto. Cuando la gente no se puede comunicar, no pueden llegar a un acuerdo y hacer algo que se supone que puede ser positivo. Al hablar un idioma diferente, ellos por supuesto no pudieron llegar a acordar lo que se supone que debían hacer. Y comenzaron la palabra quizás es a incomunicarse, a no poder transmitir el uno a otro las ideas. Esto podemos llevarlo también a la vida diaria. Cuando nosotros no nos comunicamos adecuadamente entre uno y otro, lamentablemente no vamos a poder llegar a un buen acuerdo. La primera comunicación que deberíamos tener nosotros es con nuestro Creador. Y sabemos cómo podemos comunicarnos con nuestro Creador. Y aquí está la paradoja. El comunicarse no está relacionado con construir un edificio alto, sino que incluso estar un poco más bajo de lo que yo estoy. Doblar mis rodillas y comenzar a comunicarme con el Dios que sabe todos los idiomas y que me puede entender perfectamente. Es muy interesante saber que la comunicación nos puede llevar al éxito, no tan solo de un proyecto entre dos seres humanos, sino que también a una buena comunicación entre Dios y el hombre. Cuando hablo de hombre o mujer. Por lo tanto, y qué bueno también es poder conocer la historia de los jareditas y ver cómo ellos se comunicaron con Dios. ¿Recuerdan Jared pidiéndole al hermano de Jared: dile a Dios que nos ayude, que no nos confunda nuestro idioma, nuestra familia? Y el Señor concedió eso. Y después le dijo: dile por favor que no nos confunda con nuestros hermanos. Y también él accedió a esa petición. Y ya sabemos cuál fue el resultado. Ellos pudieron incluso construir estos barcos submarinos, ¿se recuerdan? Y finalmente llegar a las Américas. Y después de muchos... todo esto estamos dentro del marco de 2000 años antes de Cristo. Y después después de muchas generaciones, llegar a unirse a lo que tiene que ver con la historia, ya 600 años antes de Cristo, de los nefitas. Y de alguna manera conectar esas dos culturas, esas dos generaciones, no sé cómo llamarle, pero que nosotros podemos leer y aprender súper clarito en el libro de Mormón. Yo les invito a que repasen esas historias que son muy interesantes. Bueno, ahí están las historias conocidas del Antiguo Testamento. Lo que es el diluvio, lo que es Noé, lo que es la Torre de Babel, lo que es esta confusión de los idiomas y la forma errada de querer llegar al cielo. El ejemplo perfecto lo da el pueblo de Enoc. Ellos sí hicieron y se fueron por el camino correcto. Y fíjense el resultado que tuvieron. Nada más y nada menos que fueron trasladados. Y están, estoy segurísimo, bajo la administración de nuestro Señor Jesucristo. Mis queridos hermanas, hermanos, amigos, hay mucho que aprender y seguiremos. Yo estoy acá, por supuesto, con no todos los elementos necesarios para hacer una clase como ustedes lo merecen, pero no he querido saltarme estas clases, sino que quiero compartir con ustedes todos estos versículos y capítulos que son hermosísimos. No olviden que a veces unirse a un yugo desigual puede llevarnos a comenzar a decaer en la espiritualidad y en la cercanía de Dios. Si no somos fuertes con nuestro testimonio, si no sabemos para dónde vamos, va a ser muy difícil que cumplamos nuestras metas. Instruyamos a nuestros hijos a que no se unan en un yugo desigual. Y si eso ha ocurrido y si la elección ha sido eso, bueno, hagamos los esfuerzos para que podamos convertir a aquellos
que no son miembros de la iglesia. Yo he conocido mucha gente que se ha casado con alguien que no es miembro de la iglesia y finalmente termina siendo miembro de la iglesia. Pero también conozco muchos otros que se han casado con personas no miembros de la iglesia y finalmente terminan inactivándose de la iglesia, rompiendo los convenios, saliéndose de las responsabilidades que tienen en la iglesia. Y lamentablemente cuando eso ocurre, las siguientes generaciones, por cierto, no están cerca de lo que tiene que ver con el Evangelio de Jesucristo. Las decisiones son individuales. Cada uno toma el camino que desee. Las enseñanzas están no tan solo en el Antiguo Testamento, sino que también en el Nuevo, en el Libro de Mormón, Doctrina y Convenio y, por cierto, también en la Perla de Gran Precio. Mis queridos hermanos y hermanas, un placer estar junto a ustedes cada semana. La próxima semana voy a estar más al norte de Chile, por ahí por probablemente La Serena o quizás Santiago, no tengo muy claro. Pero ya en un par de días más vamos a volver a la casa, a ver a los hijos y a los nietos. Por ahora simplemente decirles que no tengo ninguna duda, donde quiera que esté. Vamos a asistir a una reunión sacramental ahora aquí en Punta Arenas. Estoy seguro que sentiremos el Espíritu de la misma manera como lo sentimos la semana pasada en Puerto Varas, como lo sentimos hace la semana anterior en La Serena y como lo siento semana a semana en los Estados Unidos con las personas que son vecinos ahí cerca de mi casa. Y estoy seguro que ustedes pueden disfrutar del mismo espíritu donde quiera que estén. Hermanos y hermanas, la iglesia es verdadera, no tengo ninguna duda. Jesucristo nos ama, Él ha hecho todo por nosotros. Ha dado instrucciones desde el inicio de la existencia del hombre. Partiendo con Adán, ya supimos lo que pasó con Enoc. Miren lo que está pasando con Noé. Qué bueno, qué bendición que ellos fueron fieles. Y tuvimos como una segunda oportunidad. No tengo ninguna duda que estamos dirigidos por un profeta, ¿sí? Un profeta igual que Noé, igual que Adán, igual que Enoc, igual que todos los profetas que revisaremos en este año en el Antiguo Testamento. Así es, nuestro querido presidente Oaks. Oramos por él, para que esté bien de salud, para que su familia esté bien y nosotros podamos ser receptivos a los mensajes y a los consejos que él nos está dando. Ni siquiera voy a decir cada 6 meses, porque ahora con las comunicaciones, a veces día a día podemos aprender de sus mensajes. Y no tan solo de él, porque recuerden que tenemos muchos profetas, videntes y reveladores. Él es el que preside, pero tenemos apóstoles, tenemos consejeros de la presidencia. Y ahora tenemos la gran oportunidad de seguirles en internet, a cada uno de ellos. Yo les sugiero que se suscriban a sus páginas y que puedan recibir estas instrucciones cuando ellos estén compartiendo algo que estoy seguro que será provechoso para todos nosotros. Que el Señor les bendiga, insisto. Yo cada día estoy más agradecido por la vida, por la familia, por todo lo que me ha permitido conocer hasta este punto. Que sigan estudiando las Escrituras, que no se queden tan solo con los videos que ven semana a semana, sino que vayan ustedes a las Escrituras y van a poder aprender de primera mano y van a poder recibir las revelaciones que ustedes necesitan de acuerdo a sus propias responsabilidades. Un gran abrazo para todos. Comenten, díganme dónde están, de dónde escriben y cualquier cosa que ustedes dispongan en términos de sugerencias, yo estoy feliz de poder escuchar y de poder recibir esas palabras de su parte. Que el Señor les bendiga. Y dejo esto con mucho amor, en el nombre de Jesucristo. Amén.